En el corazón de tres de los libros más influyentes de la historia se esconde un misterio literario, uno fascinante. Es como una historia de detectives que ha tenido a los expertos dándole vueltas por siglos, y hoy vamos a analizar las pistas juntos. A ver, la pregunta principal, el enigma, es este. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas comparten una cantidad de texto que es asombrosa. No es solo que cuenten las mismas historias, es que muchísimas veces usan exactamente las mismas palabras. ¿Cómo es posible? Y que se parezcan tanto no es una simple curiosidad. Para nada. Es un verdadero rompecabezas. De hecho, es tan complejo que los estudiosos le dieron un nombre: el problema sinóptico, y llevan generaciones intentando resolverlo. Y como en toda buena investigación, el primer paso es organizar la evidencia, ¿no? Para poder analizar bien estas similitudes, los académicos tuvieron que acuñar un término especial para estos tres evangelios. Ese término es sinóptico. Viene del griego sinopsis, que literalmente significa ver juntos. La idea, que popularizó un estudioso llamado J.J. Griesbach allá por el siglo XVIII, es supervisual. Imaginen que ponen a Mateo, Marcos y Lucas en tres columnas, uno al lado del otro. Al hacer eso, las similitudes saltan a la vista, se vuelven innegables y revelan una conexión muy profunda. Miren este caso, es clarísimo. La frase en Mateo y Marcos es prácticamente idéntica. La única diferencia es «ánimo, hijo». Esto ya no es casualidad, ni un recuerdo compartido. Una precisión verbal así de exacta sugiere una conexión literaria directa. O sea, parece que uno está copiando del otro. Así que, el verdadero problema no es que sean similares, sino cómo y por qué lo son. La evidencia de que dependen uno del otro es tan fuerte que nos obliga a preguntar, bueno, ¿quién depende de quién? Y es justo ahí donde empieza la verdadera investigación. Ok, dejemos los ejemplos puntuales por un momento y vayamos a los datos duros. Para entender de verdad la dimensión de este misterio, tenemos que ver las cifras. Estos diagramas son una maravilla porque nos permiten visualizar la escala del problema. Nos muestran de un solo vistazo cuánto material comparten estos textos. Son, por así decirlo, un mapa del ADN literario de los evangelios. Para empezar, tenemos 330 versículos que aparecen en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Esto es lo que se conoce como la triple tradición, el núcleo de la historia que todos comparten. Es una cantidad enorme de material en común. Pero, claro, para entender qué significan esos 330 versículos, necesitamos un poco de contexto. Fíjense, Marcos es el evangelio más corto, con apenas 661 versículos. Mateo y Lucas son mucho más largos. Hay que tener esto en mente, porque es una pista crucial para lo que viene. Y aquí está la primera gran revelación. De los 661 versículos de Marcos, casi todos están también en Mateo o en Lucas. Solo 26 versículos, 26, son exclusivos de Marcos. Esto es impresionante y nos sugiere que Marcos juega un papel central en todo este misterio. Ahora comparemos eso con Lucas. Lucas tiene aproximadamente 550 versículos de material que no aparece en ningún otro lado. Historias tan famosas como la del buen samaritano o la del hijo pródigo solo están aquí. Esto nos muestra que mientras Marcos es casi por completo material compartido, Lucas tiene una voz propia muy marcada. Bien, ya vimos los números. Ahora, como buenos detectives, vamos a examinar las pistas que se esconden en los detalles de la narración, en cómo están estructuradas las historias y, sobre todo, en el orden en que se cuentan. A primera vista, la estructura general parece la misma. La historia va de Juan el Bautista hasta la resurrección. Pero cuando uno se acerca y mira los detalles, ahí empiezan a aparecer las grietas. Por ejemplo, los relatos del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas son completamente diferentes entre sí, y en Marcos simplemente no existen. Un ejemplo muy claro son las genealogías de Jesús. Mateo traza el linaje hacia adelante desde Abraham para enfatizar la conexión con la realeza judía. Lucas, en cambio, lo traza hacia atrás, hasta Adán, para destacar su conexión con toda la humanidad. Son totalmente distintas, lo que nos dice que los autores tenían fuentes o quizás propósitos teológicos muy diferentes. Pero la pista más fuerte de todas, la más contundente, es el orden.
No se trata solo de que cuenten la misma historia sobre, digamos, la curación de un paralítico. Es que después de esa historia, ambos cuentan la historia sobre el ayuno y luego la del llamado a los discípulos. La probabilidad de que 2 o 3 autores escribiendo por separado estructuren secuencias enteras de eventos en el mismísimo orden es estadísticamente casi nula. Esto apunta directamente a que estaban usando una fuente escrita en común. Muy bien. Hemos reunido toda la evidencia. Las coincidencias palabra por palabra, los datos estadísticos, las estructuras paralelas y también las diferencias importantes. Todo esto nos lleva a la gran pregunta, a la conclusión de la investigación. Toda esta investigación, al final, se reduce a una pregunta fundamental sobre la prioridad literaria. Y ojo, no se trata de decir qué evangelio es mejor, sino de algo mucho más técnico. Determinar cuál se escribió primero y sirvió de fuente para los demás. En otras palabras, estas son las preguntas del millón. ¿Quién fue la fuente original? ¿Se basaron Mateo y Lucas en Marcos? ¿O quizás todos usaron otra fuente que con el tiempo se perdió? Resolver esto es la meta de quienes estudian el problema sinóptico. Y la respuesta a estas preguntas, sea cual sea, es la llave para entender cómo nació la historia de los evangelios que conocemos hoy. Nos recuerda que detrás de estos textos antiguos hay un proceso humano, literario e histórico increíblemente complejo. Un misterio que, después de tantos siglos, sigue invitándonos a investigar.